estamos viendo algunos apartes fundamentales en nuestro estudio bíblico. Habíamos venido mirando habíamos mirado los modismos, ¿cierto? Estábamos mirando los modismos, que hay que hacer un estudio juicioso respecto a investigar históricamente, hacer un estudio histórico respecto a los modismos que son naturales, que son propios, intrínsecos de cada cultura. La cultura tiene modos de expresarse y esos modismos muchas veces, por ejemplo, absoluto por lo relativo. Esas son esas tremendas exageraciones. Cuando estemos viendo lenguajes figurados, veremos la hipérbole, ¿cierto? Cuando decimos estaba muerto de risa, pero eso es una exageración, porque si se murió de risa, pues ya no está contando el cuento, porque se murió, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esos son los modismos. Todos los idiomas los tienen, todos los idiomas tienen sus modismos. Habíamos mirado entonces la filiación. Y cuando ponemos los ejemplos con nuestro idioma español, lo entendemos más fácil. Entonces, a los que votaron por el presidente Santo lo llaman santistas, petristas a los que siguen a Petro, uribistas a los que siguen a Uribe, ¿cierto? Entonces es una filiación. Y el hermano país de Venezuela, pero eso resulta que eso no es hermano, sino eso es un modismo, es una adicción. Pero no somos hermanos con la gente de allá, simplemente lo que pasa es que hay una correlación. Son también los españoles también los colonizaron y fue gente española la que les dejó el idioma, pero nosotros no tenemos hermanos venezolanos, no los hay, porque si no también nosotros lo fuéramos, ¿sí o no? De alguna manera. Pero decimos que el hermano país del Ecuador, el hermano país del Perú, y eso es una adicción, una forma de decir, un modismo. ¿De qué? De filiación, ¿cierto? También vimos los modismos de tiempo, más complejo todavía, que entonces nosotros decimos cada tercer día, pero resulta que no es sino día intermedio. Y una cosa es cada tercer y una cosa es día intermedio. Que los judíos decían cada tercer día o 3 días y 3 noches, y resulta que si agarraba 10 minutos de hoy, ya era todo ese día, con su noche, porque resulta que el judío, cuando se hablaba de día, va con su noche. Los días de nosotros son más raros, son más extraños, y tenemos que, pues, acostumbrarnos a esas cosas. Pero es una cosa tan rara que el día arranque a las 12 de la noche y se acabe a las 12 de la noche. Eso para mí es extraño. Es más, estoy mucho más de acuerdo con el día judío, que arranca a las 6 de la tarde, porque pues quiere decir que arrancó toda su noche y se acaba a las 6 de la tarde, porque oscureció y arrancó el siguiente. Pero a medianoche pues es una cosa rara. Entonces, esos son los modismos. Ahora nos corresponde hoy el cuarto, que es los antropoformismos. Este es el cuarto. Antropoformismos. Entonces, una palabra compuesta de antropos, que equivale a hombre, y formismos, que equivale a forma. Por acá, Carlitos, a este lado, gracias.
Esto equivale a forma. Y esto lo aplicamos a Dios. Entonces, la Biblia está repleta de antropoformismos, es decir, Dios con forma de hombre. No confundamos con Cristo, porque Él sí fue 100% hombre. Ese no fue un antropoformismo, es que Él fue hombre, ¿cierto? Pero es el Hijo de Dios. Y así tenemos que llamarlo siempre, y los exhorto a que siempre lo llamen así. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Listo? Así la Biblia nos enseña, Él dijo que así era, y así ustedes deben decirlo siempre. Tenemos que limpiar a nuestra iglesia totalmente de la energía de la unicidad, que es una cosa distorsionada, donde se ha atropellado las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, y la iglesia tiene que decirlo de esa manera, como Él dijo que era. ¿Listo? Entonces, los antropoformismos. Dios mismo o las personas se le atribuyen miembros físicos característicos de los seres humanos, ¿cierto? Entonces encontramos el rostro, encontramos mano, podría ser que encontremos pie, sí, ojos, boca, bien, podría ser así. Entonces, rasgos humanos que Dios se atribuye. Y cuando no es Dios el que se atribuye esos rasgos humanos, entonces son los humanos los que le dan esos rasgos a Dios. Si Dios es un espíritu, Dios no tiene forma. No tiene forma para decir que un espíritu, las manos de un espíritu, los ojos de un espíritu, no podemos hablar de esa manera. ¿Sí logran ver ahí o no? Cuando te sientas, no. Ahora sí ya, ¿listo? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el Salmo. Vamos a mirar un par de ejemplos. Vamos a ir al Salmo 11. Salmo 11:4. Salmo 11:4. Pongan ahí en su ejercicio. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Noten ese antropoformismo supremamente claro. Sus ojos ven, y más se acentúa el lenguaje figurado cuando dice sus párpados examinan. Los párpados nuestros no examinan nada, porque los párpados nuestros lo que hacen es proteger. Los párpados cumplen la función de mantener humectado el ojo. Si no pudiéramos parpadear, nuestros ojos se resecarían y se dañarían. Después de, no tengo el dato médico, pero no sé, 2 días, 3 días sin parpadear, se reseca y se daña. Entonces el párpado lo que hace es humectar, mantenerlo humectado, lubricado permanentemente. Eso es una hermosura, la obra de las manos de Dios. Entonces los párpados de los seres humanos no examinan nada. Entonces es un formismo, una forma, una dicción, una forma de decirlo, que los párpados examinan. Entonces está dándole a Dios la atribución de ojos y de párpados, y que está mirando a los hijos de los hombres, ¿cierto? Bien, busquen también ahí en su Biblia entonces el Salmo 21, sobre todo los salmos tienen estas características, ¿listo? Salmo 21, Salmo 21:8, Salmo 21:8.
alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Entonces ahora está diciendo de la mano del Señor, de la mano del Señor, ¿cierto? Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a todos los que te aborreces. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Entonces le está dando al Señor mano. Pero hay otra forma tremenda ahí, que es la diestra, porque la mano derecha, como es la mano que hace los trabajos, entonces está diciendo que la diestra de Dios es una diestra tremenda que cuando cae ese puñetazo sobre los hijos de los hombres los destruye. Y por eso dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra, siempre, no precisamente que haya un trono donde el Señor esté sentado y el Señor Jesucristo ahí sentado permanentemente ahí a la diestra de Dios. No, está hablando es del lugar del Señor Jesucristo y de la grandeza de Dios y de su poder. Pero si es un espíritu, no tiene manos, ¿cierto? Las manos de un espíritu, ¿cómo así? Entonces es exagerado ir a decir eso. Vayan a 132 y me traen como tarea 3 más. Me traen como tarea 3 más, que no sean mano, que no sean ojo. Y anhelo con todo mi corazón que los encuentren, ¿cierto? Entonces de una vez tarea ahí, 3 ejemplos más. Dijo Rayita, no podrían ser todos o no podrían ser 4 para no ser siempre 3. No, es que él me hablaba era sobre su calificación, entonces me acordé. Él no ha dicho eso, de que, sino que a mí se me pega que sean 3, porque ese es un número tan perfecto. Si encontró 2, lo más seguro es que sea fácil encontrar un tercero. Sí, por aquello del Dios Trino. Salmo 32:7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de ¿qué? De sus pies. 3 más, que no sean mi pie, que no sean mi mano, ni sean ojos. Entonces, que sea la cara de Dios, la boca de Dios. Y bueno, si no encuentran otro, pues tienen que reprobar, volver a tomar discipulado. Bien, entonces esos son los antropoformismos, que son preciosísimos en las ilustraciones. Cuando estamos hablando de los atributos de Dios, son hermosos los antropoformismos, ¿cierto? Entonces cuidado con ir a sacar estas cosas de contexto, como hacen toda la vagabundería y la sinvergüencería de los del Evangelio de la Prosperidad. Ni estoy enfadado, ni mi corazón siente nada raro hacia ellos. Lo que pasa es que a mí me enerva la mentira, la falsedad. Yo vi, el Señor me dijo, yo vi al Señor. Mire, el canalla ese que dijo que había visto a un perro blanco y que era el Espíritu Santo, ese perro blanco, después le llamaron la atención por debajo de cuerda y salió diciendo que pedía perdón, que él no quería decir eso. Pero cuando usted devuelve el video, él dice que Dios era el que Dios le comenzó a hablar, y cuando él vio el perro, entonces le preguntó a Dios, y Dios le dijo que ese perro era el Espíritu Santo. En fin, ¿quién es Dios habla enredado o él es un estúpido que no entiende o cómo es eso ahí? Entonces, ese pedir perdón, porque dijo que le perdonaban por haber dicho que el perro blanco, entonces deja clarísimo que nadie le dijo nada, sino que en medio de su canallada se paró a decir que Dios le había hablado. Esta iglesia tiene que ser limpia y sana de todas esas cosas, totalmente. Si usted tiene algún sueño extraño que le cause, lo conmueva, le cause cierta inquietud, usted habla con su pastor y
no comenzamos a dar interpretaciones estúpidas o a la ligera, sino le oramos al Señor. Si Él nos quiere decir alguna cosa por medio de ese sueño. Pero recuerden que esas cosas son personales por lo general. Entonces yo no voy a encontrar un asunto sobre mi trabajo en la Biblia, sobre el trabajo de Pedro en la Biblia. Yo no voy a encontrar eso. Si hay algo que está sucediendo allá, el Señor seguramente me lo va a decir en sueños. Y es que a mí ya me lo dijo. O sea, que yo lo hablo por experiencia. Pero eso no es para traerlo al púlpito ni para hacer alarde de esas cosas. Entonces, a toda hora que el Señor me llevó en espíritu, que yo salí en espíritu, que yo entré, que yo llegué allá y que todo eso, cerremos nuestros oídos a todas esas cosas, no son más que emocionalismos y fantasías de la mente de las personas que no se han anclado en la Biblia, sino son personas muy frágiles emocionalmente. Entonces no les basta la Biblia, tiene que Dios venir personalmente a decirles cosas porque la Biblia no alcanzó. Entonces cuidado con los antropoformismos, son solamente una forma de explicar alguna acción de Dios, ¿cierto? Entonces Jehová dijo, pues cuando dice Jehová dijo, yo entiendo que las personas hablan con la boca. Entonces si encuentro la boca de Jehová lo habló, pues es una forma de explicar que el Señor está dando su palabra. Pero ponernos a hablar de la boca de Dios, de las manos de Dios, hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es, siempre háganlo de forma ilustrativa y siempre entiéndanlo de forma ilustrativa. ¿Listo? Bien. Tres ejemplos que no sean los que vimos aquí. Ojalá que no sean los salmos, pero si es en los salmos, no vayan a pensar que les voy a poner una nota ahí. Cuando ustedes tienen cosas raras, yo les apunto. Estamos aquí con Gustavo. Sí. Debatiendo un poco. Claro. Pues sí, de pronto, bueno, estamos hablando de antropoformismo, sí. forma de hombre. Las formas de los hombres. Cuando dice, por ejemplo, bajo sus alas o forma militar, ya no pecaría como antropo. Sí, porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera, etcétera. Entonces sigue. Si usted mira el contexto, usted ya sabe manejar contexto. Y toca seguir manejando contexto más todavía, pero ustedes manejan contexto. Si está hablando de Dios y dice que las alas del Señor, entonces perfectamente es ese ejemplo. Pero el contexto, porque si viene hablando de ángeles, entonces ya quedaría mal su tarea, porque ahí está hablando es de un ángel, no de Dios. Entonces siempre vigilen su contexto para que se estén convencidos y seguros que el pasaje está hablando de Dios. ¿Listo? Entonces por ejemplo, esta ayuda es para todos. Esta ayuda es para todos y es buscarla en la Biblia, y si todos llegan con el ejemplo no pasa nada. Simplemente les baja la nota, pero no pasa nada. Por allá en algún libro de la Biblia dice que un siervo del Señor vio la espalda de Dios. La espalda de Dios. Entonces, ese es un buen pasaje. ¿Listo? Bien. Con unas ganas de decirles saquen una hoja y cuando toque sacarla, espero que hayan leído mucho y que amen esto que están haciendo. Estoy muy triste porque no se ha seguido el fervor con el que arrancamos. Ya laxos, llegando tardísimo, todas estas cosas. Entonces no es así, mis amores. Hay que ponerle a esto más grandeza. Vamos a pasar a otro punto. Ahora, seguir reforzando. Vamos a arrancar con contexto. La columna vertebral de la hermenéutica es el contexto. Esa es la fuerza de todo. Miren, todas las herejías, las más graves, han salido de sacar a los textos de su contexto. Entonces es un delito, es un crimen, es una cosa gravísima que una persona, y más un predicador, si lo hace cualquier persona y viene y le pregunta a su pastor, yo le corrijo con amor, yo no voy a regañar. Si Lina me trae un pasaje y dice, pastor, es que encontré esto, con mucho cariño le voy a decir, mi hijita, no te fijaste en el contexto.
Entonces, por eso piensas que ahí dice así, pero si revisas todo el contexto, no está diciendo así, ¿cierto? No pasa nada. Pero más en un predicador es imperdonable que comience a decir cosas habiendo arrancado, desprendido el texto de su contexto. Entonces, una ilustración extremadamente sencilla: arránquese una mano, sáquese un ojo. Nomás a usted le sacan los dientes y ya es grave, ¿o no es grave? Eso ya es gravísimo, que le saquen a uno un día de los de adelante, imagínense, eso es gravísimo. Sí, entonces, si nomás eso, ahora una mano, ahora un pie, o arrancar la lengua, es gravísimo, ¿cierto, Ana? Entonces, cuando usted arranca de la Biblia los textos, es igual que si estuviera arrancándole a una persona un miembro, porque eso no es solo, pertenece a todo un contexto, ¿cierto? Entonces, el contexto lo podemos ilustrar de 1000 maneras, y es la forma más sencilla y más fácil de ilustrar el contexto, ¿cierto? Mire, no sé si fue el domingo pasado que hablábamos del pegamento. Hablábamos del pegamento que se necesita en la iglesia para que la estructura se mantenga sólida. Y el pegamento es la humildad, el soportarse y todas estas cosas bonitas, ¿cierto? Ahora, esa misma ilustración, pero ya en una forma real. Una casa, una ventana no es una casa, una puerta no es una casa, el piso, las tabletas no son una casa, ni una regadera, ni un sanitario, eso no es una casa, esas son partes que conforman la casa. Entonces, si usted arranca la taza del baño y la pone en la calle y dice mi casa, pues usted está hablando una locura, porque eso no es verdad. Entonces, un auto, la rueda no es un auto, las puertas tampoco, el timón tampoco, el embrague tampoco, es todo el conjunto para que sea un auto. Y con la Biblia, entonces, somos abusivos, somos infames, y se nos da lo mismo sacar un texto y decir que ahí está diciendo así, que nos toca hacer como ahí dice, porque vea, ahí no está diciendo. Entonces, cuidado con eso. Por eso se hace tanto énfasis de que arrancamos a hablar del contexto y vamos otra vez a reforzar sobre el contexto, ¿cierto? Dice así que un contexto es aquella parte con la que está relacionado el texto. Entonces, lo primero que usted va a revisar es relación, ¿cierto? Relación. Eso es lo primero que usted va a mirar. Ya saben ustedes que es relacionado. La ventana está relacionada con una casa, ¿cierto? Por lo general. Los autos también tienen ventanas, o bueno, pero por lo general cuando uno habla de ventanas, se está refiriendo a una casa. De manera que la ventana está relacionada ¿con qué? Con la casa. Y así sucesivamente. Pero si usted va a hablar de una cremallera, por lo general, no estoy diciendo que esos son absolutos, por lo general la cremallera está afiliada o tiene una relación ¿con qué? Con una prenda de vestir. Un botón con una prenda de vestir, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que usted va a revisar es la relación del texto, con qué está relacionado. ¿Cuál es su relación? Ese pasaje que le llamó tanto la atención y que a usted le parece un poco de pronto que lo asombra o que le llama la atención, usted de una vez se va a investigar la relación que tiene el pasaje, ¿cierto? Esa relación puede ser, entonces esta relación la encontramos de dos formas. La encontramos remota, creo que hice mal, pero no importa, e inmediata, es lo contrario. Inmediata, ya lo saben, estamos reforzando para... Entonces, el texto siempre tiene una relación remota y una relación ¿qué? Inmediata. Seguimos con nuestra ilustración de la casa. Entonces, una puerta con una columna tiene una relación remota.
columna de concreto con varilla y puerta tienen relación remota, ¿cierto? Pero el chazo donde va o la parte de la pared donde va incrustada la puerta tiene una relación ¿qué? Inmediata. ¿Listo? Entonces, no vaya a hacer conjeturas ni se apresure hasta que no solucione lo de remoto y lo de inmediato, ¿cierto? Esas dos cosas. Por ejemplo, sería bueno que nos sentáramos con un testigo de Jehová. ¿De dónde sacó que no hay infierno? Tiene que explicarlo. ¿De dónde sacó que no hay infierno? ¿Cierto? Los señores de la unicidad, ¿de dónde concluyeron que Jesucristo es el Padre? Que lo expliquen, que digan, nos hablen de los contextos inmediatos y remotos y que nos digan, vea, aquí dice que Jesucristo es el Padre. Hay un solo texto que no ayudará a nada, pero que lo van a sacar. No me habéis visto, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe, no sabéis que el que me ha visto a mí, ¿sí ven que no leemos bien? Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe, me extraña, llevamos 3 años los dos, no me has conocido, no me has visto, ¿cierto? O no cree usted o no está convencido que el que me ha visto a mí, ¿qué? ¿Dijo que él era el Padre? No. Dijo que era de su misma esencia. Era las mismas veces que ver al Padre porque él era la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Pero no dijo que él era el Padre. Porque entonces es tan sencillo como decir, Felipe, yo soy el Padre. Porque si él dijo, yo soy el pan de vida, si él dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, si él dijo, yo soy el alfa y la omega, si él dijo, yo soy de aquel que habló Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, ¿por qué iba a ocultar y no decir, yo soy el Padre? No. Es más, y se tomó el trabajo de explicarlo. ¿No crees, Felipe, que el Padre es en mí y yo en él? Pero nunca jamás. No lo busquen, pero inténtenlo. No existe un solo texto en la Biblia donde diga que Jesús dijo que él era el Padre. ¿Por qué? Porque no se trabaja con los contextos. Los contextos son los que nos van a dar esa solución. La inmediata, ¿y qué? La inmediata, ¿cuál es? La inmediata es antes, después. No despies, estoy raro, estoy extraño. Vean que hagan oración por mí. Después. ¿Esa es cuál? La inmediata. Antes y después del mismo pasaje. Siempre así. ¿Listo? Antes y después del mismo pasaje. Y esta palabra inmediato ya todos la conocemos. Que no son 4 versículos atrás. Es inmediato. Lo que está antes y lo que está después. ¿Listo? Tenemos la remota. Entonces la remota, siempre me obsesioné con los corchetes porque me quedaban inmundos y entonces ahora me gusta hacerlos. Entonces es el capítulo, el libro, el testamento, toda la Biblia. ¿Listo? Ya lo saben, ya lo tienen, pero seguimos reforzando esto tan importante para que hagan su estudio. ¿Cómo van? Porque hermenéutica todavía queda, pero ya se va acabando. Ya comenzaron a hacer su libro, ya va avanzado o no hay nada, está en ceros. O ya comenzaron a hacer su trabajo con el libro.
sea, ya hay borrador y entonces voy implementando todo lo que voy aprendiendo de hermenéutica y se lo aplico a ese libro. O nadie va a presentar nada. Eso sería deprimente. Que nadie presentara nada. Pastor, no hicimos nada de lo del libro. Entonces, yo les dije al comienzo, escojan un libro cada uno. Léanlo 10 veces, 20 veces, comiencen a hacer notas y vamos aplicando paulatinamente a medida que vamos aprendiendo, vamos aplicando toda la hermenéutica en nuestro libro, ¿cierto? Entonces, les aconsejé que no era tan viable Isaías con 60 y pico. Imagínense, pastor, hacer un comentario de Isaías. Bendito el Señor. O para hacer un comentario del libro de los Salmos, 150 salmos. ¿Cierto? Entonces, que tomaran un libro corto, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Pedro, segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago, los profetas menores, una carta. Ahora, si ya escogieron uno de peso pesado, no aborten, no digan, uy, no, pues vamos para adelante, pero entonces trabajen diligentemente. ¿Listo? El capítulo donde está el versículo, el libro donde está el versículo, el testamento, sea antiguo, sea nuevo, y ¿cuánto? Ese es el remoto. ¿Listo? Bien. El remoto. Bien, arranquemos entonces. ¿Ya escribieron estos? Lo primero, no menospreciar el contexto. Por lo general lo hacemos. Quizá yo lo habré hecho. ¿Y qué sería esto? ¿Qué título tendría? Contexto, pero entonces no menospreciar el contexto, es que... Tú ya pusiste el número 1, entonces pon 2, Linita. Entonces pon 2. Y corrija al pastor y el pastor, entonces coloque 2 ahí usted. Bien, entonces ahora no vamos a menospreciar el contexto. Vámonos para Hebreos a ver qué logramos hacer. Para ver lo delicado que es menospreciar o no considerar el contexto, vamos a un ejemplo, vamos a ver qué logramos. Abran en carta a los Hebreos. Hebreos 7, siete 12. Entonces 7:12. La Iglesia Católica, que es la más medallista, es medallista olímpica en herejías y en apostasía, ya se ha sacado todos los premios grandes y ha parido pues al resto, ¿no? Entonces, ellos tienen sacerdotes, ellos usan la fórmula de sacerdotes. Allá no se nombran pastores ni ancianos, sino sacerdotes. Citan este texto, o sea, ellos son descarados. Ellos son descarados porque ellos sí que patean el contexto
no pierdan el tiempo, pero de pronto un día que estén por ahí en somnolientos o eso, entonces buscan por ahí en YouTube al cura Luis Toro, para que se den cuenta de canalla como él, por ejemplo, que el purgatorio dice que allá San Mateo que ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, eso es ser muy groserísimo. Entonces, cuando se les pregunta que de dónde sacan lo del sacerdocio, ellos citan Hebreos. Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, porque cambiando el sacerdocio, entonces dicen que aquí la Biblia está dando la orden de cambiar el sacerdocio. O sea, ya no es el sacerdocio judío, sino ahora es el sacerdocio gentil, que aquí está dando la orden de cambiarlo. Mire, semejante grosería. Ahora vamos al contexto. Vamos al inmediato. Desde antes y pasamos también después. Cierta línea. Entonces, cuando usted mira el inmediato, ya le da una luz, pero cuando usted mira el lejano, el remoto, que es con el mismo capítulo, entonces todavía le amplía más. Si pues, el solo 11, mire, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ojo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. Entonces, los israelitas recibieron la ley estando vigente y rigiendo el sacerdocio levítico. Recuerden que los levitas eran los que el Señor había elegido para que fueran sacerdotes, para que ofrecieran los sacrificios y todo esto. Y bajo ese sacerdocio y bajo el régimen de ese sacerdocio se dio la ley. Pregunta, signo de pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Ya no lo dijo en plural, sino lo dijo en ¿qué? En singular. Si la perfección viniera a las personas por el sacerdocio levítico, ¿habría necesidad de haber establecido otro sacerdote? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque la perfección venía por el sacerdocio levítico, si el sacerdocio levítico pudiera alcanzar la perfección de la gente. ¿Qué necesidad habría de levantar un sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, noten que es un contexto, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Se quitó el sacerdocio levítico, se quita también la ley de Moisés, se quita esa ley, ¿cierto? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Todo eso lo desconocen, porque resulta que está hablando que ese otro sacerdote que cambió, se quitó el levítico y se puso otro sacerdote, resulta que también era judío. Lo que cambió fue de tribu, ya no era levítico. El nuevo sacerdote que estableció Dios ahora era de la tribu de Judá, desconociendo totalmente el contexto. Era de la tribu de Judá. Estoy en el verso 13, ¿cierto? De la cual nadie sirvió al altar y nunca los de la tribu de Judá estuvieron allí. Porque manifiesto es que nuestro Señor,
verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, siempre en singular, con el juramento de aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, ¿qué? ¿Está hablando de cambiar sacerdocio de gente, o está hablando que el sistema levítico quedó abolido y que ahora Cristo es el sacerdote absoluto? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Es grave sacar los textos de contexto. Aquí está diciendo que el sacerdote levítico fue abolido. Y ahora, ¿quién es el sacerdote? Cristo. No que fue, sino es, porque dice que es sacerdote por cuánto tiempo, para siempre. Ya no es levítico, sino ahora el Señor Jesucristo es el sacerdote. Cambió la tribu, porque Cristo es de la tribu de Judá, y cambia la ley, porque ahora estamos en la gracia, ¿cierto? No sin ley, sino la de la gracia, la de la libertad, como dice Santiago. Ya no estamos bajo la ley del pacto de Moisés. ¿Dice ahí la Biblia que pongamos sacerdotes gentiles? No está diciendo tal cosa. Bien. Vamos entonces a otro pasaje en el libro de los Salmos, en el himnario de la Biblia. Vamos a ir a Salmo 53. Y ustedes dirán, de puro serio hay gente que ha dicho así. Yo no creo. Sí, hay gente que ha dicho, la misma Biblia dice que no hay Dios, y lo han dicho. No estoy exagerando, dice la misma Biblia de ustedes, que tanto dice que no hay Dios, y citan Salmo 53, aboliendo la primera parte. Lean y verán qué dice. No me hicieron caso, mis amores. Quiten la primera parte, quiten hasta los 2 puntos. ¿Cómo, Julián? No hay Dios. ¿Eso es correcto hacer uno eso? O sea, de puro serio somos bobos, de verdad. O sea, gente que se dice estudiada viene a ser tan bobo, de verdad. ¿Que quién es el que dice que no hay Dios? El estúpido, el idiota, el imbécil es el que dice que no hay Dios. Pero, por favor, vayamos a otro, al 14, vamos al 14, ¿sí?
Repite otra vez lo mismo. Sí. No hay Dios. Debemos entonces creer que de verdad no hay Dios, cuando el contexto es que son los estúpidos que dicen que no hay Dios. Este es uno de los más sencillos. Nos mandan ahora a muchos otros, sacarían enseñanza absurda de un texto aislado como son. Vamos a ir a Colosenses, Sí, Colosenses. Manita ya, Colosenses 2. Por ejemplo, los libros se leen derecho. Deuteronomio usted lo lee derecho. Todos que leerlo derecho. Pastor, no alcanzo. Pues hombre, uno en 100 años de soledad tampoco alcanza a leerlo en un solo día. Pero usted lo lee derecho o no. Lo lee derecho y 100 años de soledad es de principio a fin. Va en un solo contexto. Ahora, una carta. ¿Cómo se le va a ocurrir que una carta a uno le mandan una carta y usted dice, dejemos para la semana entrante leer el otro pedazo? Hombre, le estaban informando que el familiar había muerto. Y usted dice, ay, y yo dejé para la semana entrante y resulta que ya enterraron a mi familiar. Cuando usted le manda una carta, ¿usted qué hace? La lee de corrido. Entonces procuren leer Romanos de corrido, Hebreos de todas las cartas de corrido, porque es en su contexto. La carta de los Gálatas, la fenomenal, sobrenatural, increíble, monumental, la preciosísima, el diamante de la carta de los Gálatas, está hablando de que nadie se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Cristo. Ese es el contexto de la carta de los Gálatas, ¿cierto? Si sacamos texto de Gálatas de contexto, nos va a salir una cantidad de enredos, ¿cierto? Muchos enredos. Entonces, hagamos caso a Colosenses 2 y vamos a ver qué nos dice. 2:21. Entonces vamos a hacer unas prohibiciones aquí en la iglesia. Y a una persona le pasó eso. Y ustedes dicen, ¿en serio? ¿De verdad? Sí. No soñado, confesado por la misma persona. Como uno dice, voy a confesar mis faltas. La persona dijo, pastor, creo que nosotros los cristianos debemos abstenernos de manejar carro. Nos toca abstenernos porque encontré un pasaje en las Sagradas Escrituras donde prohíbe manejar. Y ustedes dicen, ¿en serio, pastor? Sí. Tan fuera de contexto estaba la persona que ni siquiera pensó que cuando Gálatas escribió esto no había carros. Eso es horrible, una sacada de contexto horrible. Bien. Tales como no. Miren, sáquenlo de contexto. No manejes. ¿Sí? No es un negativo, una prohibición, ¿o qué es no? ¿Cierto? No. ¿Sí o no, Limita? Cuando estabas en tus 15, en todo eso y molestaban los chinos, usted le decía que no, que yo no voy a tener nada con usted. Eso es un negativo. No manejes. No, o ni, o es lo mismo, ni, no es lo mismo. No que, no gustes, no toques. Entonces se ha llegado al punto de investigar qué cosas son las que no hay que manejar. Bueno, estos de los que ya no son tan drásticos de que manejar carro,
pero llegar a la profunda investigación, ayuno y oración y revelación del Espíritu Santo, qué cosas no hay que manejar, qué cosas no hay que gustar y qué cosas no hay que tocar. Está dando una prohibición de no manejar, no gustar y no tocar. Probablemente la más fácil sería, hermanitos, de ahora en adelante, lo primero que todo, vamos a pedir perdón al Señor, vamos a arrepentirnos en la iglesia local de San Jorge, porque nos hemos tocado todos estos años. Aquí nos tocamos al comienzo del culto y al final del culto, es una tocadera terrible. Abrace y abrace y abrace, y que el Señor le bendiga. Nos toca arrepentirnos, porque la Biblia prohíbe tocar, ¿cierto? Vayamos al contexto, vayamos al inmediato. Verso 16, siempre se deletrea, y las de no gustes toca mucho más revelación, porque qué cosas no hay que gustar, del gusto, del sentido del gusto, hermanita Yasmín, qué cosas no hay que comer, ¿cierto? Qué cosas no hay que comer. Y manejar una lavadora, manejar un televisor, manejar el microondas, manejar una máquina, ¿cierto? Manejar una agencia de viajes, ¿cierto? Manejar un computador. Le toca renunciar a su trabajo la hermana Andrea Yerti con computador, sí. Le toca retirarse. ¿Quién más? Nelson le toca retirarse. Brian también le toca retirarse, ¿cierto? Carlito le toca retirarse porque él maneja carro. Mayra también le tocaría, nos toca, y yo manejo montacarga. Nos toca retirarnos a todos. Mire, es un crimen. Y Gladitas maneja a la perfección la escoba y todos estos elementos. Ella los maneja con una tremenda fluidez. Le toca también abandonar esos elementos que ella maneja muy bien. A Arturo Cruz le toca abandonar las tijeras porque él es el cortador. Él es el que corta los pantalones en su fábrica. A Arturo Cruz le toca también dejar las tijeras. Listo, vénganse para acá otra vez con atención. Por tanto, nadie os juzgue. Bueno. Por tanto nos obliga a ir al contexto desde el verso 1, o mínimo desde el verso 8. Mínimo desde el verso 8, porque si nos dice por tanto ya está mandándonos, obligándonos a ir atrás, ¿cierto? Siempre un por tanto es lo que ya dijo. ¿Listo? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dijo una persona, no hay como tal bien claro en el Nuevo Testamento que es que toque descansar el domingo y no descansar el sábado. No hay como tal. ¿Cómo toca leer más? Mire, está diciendo que nadie nos juzgue en días de reposo, que la iglesia gentil no está obligada a guardar ningún día de reposo, ¿cierto? Bien. Todo lo cual, es decir, la comida, las fiestas y los días de reposo, estas cosas eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? Es decir, la iglesia. Otra vez, dos veces. Primero, nadie juzgue, ahora nadie prive. ¿Y qué es privar? No permitir, Nelson, prohibición. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto los colosenses tenían esas mañas de... había gnosticismo y había culturas paganas mezcladas en la iglesia, y todavía de vez en cuando le echaban por ahí uno que otra oración a un ángel. Dice culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Muy bien.
vanamente hinchado por su propia mente carnal, el supersticioso que a toda hora está saliendo del cuerpo, yéndose en espíritu a deambular por el mundo, a hacer visitas en el espíritu y a ver cosas y a enfrentarse con Satanás. Ese es un supersticioso, fantasioso, peligrosísimo para la iglesia. Aquí está diciendo que no. Dice que está hinchado en su mente carnal, no haciéndose de la cabeza, es decir, no se ha agarrado de la cabeza, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento. ¿Quién es el que le da el crecimiento? Dios. Entonces, que el cristiano, en vez de estar en esos cultos y en esas fiestas y en esas cosas religiosas, tiene que agarrarse de Cristo, porque Cristo es el que le da el alimento al cuerpo, que es su iglesia. Es Cristo. Nosotros, por eso Cristo es suficiente, solo Cristo. No ayunos, no nada. Los ayunos los hacemos como ofrenda, como amor, como cariño al Señor, como gratitud, pero nada, ni siquiera nuestras oraciones. Solo Cristo es suficiente. No, gracias a Cristo y a mis oraciones. No diga nunca eso. Su obligación es orar, pero no diga que usted recibió porque ora demasiado. No diga eso, porque eso es petulancia. Diga, por la gracia del Señor, Él escuchó mi oración, muy frágil mi oración, pero Él la escuchó por su gracia. Y siempre glorifiquemos al Señor, porque el legalista y el pentecostal y todo eso andan haciendo mucho alarde y mucho aplauso al que vigila, al que está de noche cantando, al que se levanta a medianoche a orar, al que hace ayunos de 3 días, al que andan siempre aplaudiendo al hombre por su esfuerzo de buscar de Dios. Eso no lo hace la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sí se esfuerza y ora largas horas y ayuna y eso, pero nunca habla de esas cosas. ¿Listo? Pues si habéis muerto con Cristo, ojo, mire este contexto. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ojo, si usted se murió con Cristo en la crucifixión de Cristo y al ser bautizado en Cristo, no el bautismo en agua, sino bautizado en Cristo, usted ya se murió con Cristo, usted se crucificó con Cristo, murió con Cristo y resucitó con Cristo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Ustedes ya les pasó eso. Fueron crucificados ya, fueron sepultados ya, ¿y qué? Resucitados ya. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ya saben qué rudimentos. Entonces, rudimentos son esas primeras letras, esos primeros pasos que se dan en todas las religiones. Entonces, su merced tiene que levantarse a las 3 de la mañana, hacer esa oración, repita conmigo. Tiene que ofrecer unos ayunos, ofrezca ayunos, los 9 ayunos. Yo no entiendo por qué no son 10. A mí me parece más bonito 10 ayunos que no 9. ¿Y por qué 21? 21 me parece bonito 20, por ejemplo. Pero ¿qué tiene que ver 21? Eso es peligroso en la iglesia. Y el pentecostalismo nos empujó a todo eso. Entonces dice, ¿por qué? Mire, en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta, está haciendo es una pregunta retórica. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? ¿Por qué, si usted, como si fuera todavía un vil católico, un vil mundano y una persona que no ha sido crucificada, ni sepultada, ni resucitada con Cristo, por qué usted sigue haciéndole caso a los rudimentos del mundo en cosas tales como no manejes, no gustes y ni aun toques? ¿Por qué? Pregunto, ¿está Pablo prohibiendo que no gustemos? ¿O estás metiendo una vaciada a los que están siguiendo estas cosas? Y hay iglesia. Pero el verso 22, que es el contexto siguiente, es más agresivo todavía. En conformidad
el no manejes, el no guste y el no toques está en conformidad a mandamientos y doctrinas de humanoides, de hombres. Y me gusta esta agresión de la Biblia porque dice, ¿qué dice Lina al final? Cosas que todas se destruyen con el uso. Y uno pensando que agarra la salvación con esas cosas que se destruyen con el uso. Pero es todavía más agresivo el apóstol Pablo. Y se nos acabó el tiempo, pero miren, más agresivo todavía. Tales cosas, las de no gustar, las de no manejar, no gustar y no tocar, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Es decir, usted las analiza y dice, wow, suena bien, suena bien. Cierta reputación de sabiduría. Hay un culto que voluntario, nadie se levanta a las 3 de la mañana. Claro que uno con un revólver a las 3 de la mañana uno se levanta. O sea, si se lo ponen aquí en la... y le levante derecho. Imagínense una cosa acá, usted levanta. Pero resulta que todas estas cosas, ayunos y estos son ¿qué? Voluntarios. También hay humildad en esas actitudes. También hay un duro trato del cuerpo. Pues claro, si uno ayuna 3 días, usted a los 3 días está grave, Julián. Usted después de 3 días sin tomar agua y sin comer, usted está grave, Julián. Está más flaco de lo que está ahora. Sí, Juliancito, claro. Dice, en duro trato del cuerpo. Pero lean, por favor, por ejemplo, Jazz, lea esas de no manejes, no gustes y no toques. ¿Qué pasa con esas cosas? En el pero. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no se entiende esto de puros ellos, no somos capaces de entender algo tan fácil, de verdad. Yo no quiero ser petulante, porque hay cosas que yo no entiendo. Pero yo no quiero ser odioso ni petulante, pero en serio no se entiende algo tan fácil. Que si yo me meto a 8 días de ayuno para combatir mi lujuria, cuando terminen los 8 días de ayuno y una mujer por ahí bien apretada y eso, vuelve la lujuria otra vez a aparecer, porque el hambre del estómago no quita la lujuria del corazón. Que usted se sometió a 8 días de ayuno contra la ira. El estómago no tiene efectos en el corazón de los sentimientos de la ira. Eso es completamente falso. No tiene valor contra los apetitos de la carne. Entonces, hagan todos los ayunos que ustedes quieran. Pero si ustedes quieren hacer ayunos al estilo legalista para combatir y para guerrear, yo no encuentro ningún pasaje de la Biblia donde diga que el ayuno sirve como un arma para guerrearle a Satanás. No lo encuentro. La oración sí, pero el ayuno no. Sin embargo, el ayuno es una ofrenda preciosísima donde usted separa el tiempo para el Señor, para entrar en intimidad con Él. ¿Queda claro? Entonces, ¿es gravísimo sacar el pasaje de contexto? Sí. Ya les expliqué en primera de Pedro 3 sobre el atavío de los aretes y de todo esto. Yo ya se lo expliqué. ¿No? Ah, ok, Yasmin. ¿Cómo así, Yasmin? ¿No asististe? Que la Biblia prohíbe rotundamente usar aretes y usar ciertos arreglos femeninos. Y cuando usted mira el contexto juicioso, lo que Pedro le está diciendo a la mujer cristiana que está casada con un inconverso, le dice es: no pienses que con tu arreglo externo puedes ganarte a tu esposo para Cristo. El arreglo que él verá y que lo convencerá es el arreglo interno, el ornato espiritual de un espíritu afable y apacible y amable. Eso lo convencerá a él. Pero si usted está bien arreglada, emperifollada, súper arregladísima, perfumada, con ropa interior carísima de, no sé, panty de 300,000, si usted está con toda esa lencería, el esposo la pasa muy bien, muy rico en el sexo. Pero si usted es odiosa, petulante, contestona, no es amable,
¿Sabe qué le va a decir el esposo? Eso es lo que le enseñan en su iglesia, que salga de allá a darme puños, como me llamó el hermano llorando. No, no era un hermano. Y estoy exagerando, que tampoco llamó llorando y nos llamó fue bravo. Que si yo le enseñaba a las hermanas a encender a golpe a los maridos, porque había llegado el culto y lo había prendido a puñetazos, imagínense. No estoy exagerando, esa así literal fue, me llamó bravo, que si era lo que yo enseñaba a entonces, no está prohibiendo Pedro los arreglos. Lo que está prohibiendo es, o mejor, está dando un consejo, ni siquiera está prohibiendo nada, está dando un consejo. Pastor, entonces podemos, no, porque sí hay un parámetro en la Biblia respecto al vestido y al decoro de la mujer, sí lo hay. Entonces la iglesia no va ni más allá, ni más acá, sino exactamente lo que dice la Biblia. ¿Queda claro o no queda claro? Listo. Dice acá que sería grave tratar de formular una doctrina basándose en un texto fuera de contexto. Sin embargo, la Iglesia Católica propone así su doctrina del sacerdocio católico y muchas otras que no concuerdan con el sentido total de la Biblia, y la mayoría de las sectas usa textos aislados para enarbolar banderas de cosas temporales y pasajeras como el centro de sus doctrinas. Siempre se ha de tomar en cuenta el contexto, al menos el inmediato, aunque de preferencia se debe considerar todo el contexto hasta el infinito de la Biblia, pues en ella toda hay coherencia y concordancia. Y vuelve a ponernos el ejemplo de Lucas, donde nos manda a odiar al papá y a la mamá y a la mujer y a los hijos, y resulta que era un modismo, pero que nunca el Señor mandó a odiar a nadie, sino que era una equivalencia. Entonces, grave que uno empezara a enseñarle a los discípulos, a Gina, a partir de ahora debe odiar a Gustavo con todas sus fuerzas y odiar a Maritza. Odiarla, ya no le vuelva a contestar, y sale la China de aquí pues preocupada, porque cuando la mamá la llame, imagínense, ¿por qué no le contesta? No, es que yo la odio porque ahora yo sigo a Cristo. Imagínense eso, dicen, ¿en qué secta se metió esta China? No, que entre el amor que ella siente por Gustavo y por Maritza, el equivalente al amor de Dios es como si odiara a sus padres. Nunca dejaría a Cristo por sus padres. Nunca, si sus padres le piden que abandone la iglesia, nunca dejará la iglesia ni a Cristo, aunque sus padres se lo exigieran. ¿Quedó claro? Amén. Bien. Hay un solo libro en la Biblia que prácticamente no requiere de ningún contexto. Ese es el libro de los Proverbios. ¿Listo? No se maten con proverbios. Tiene, por ejemplo, capítulo 1 tiene contexto, capítulo 31 tiene contexto, y algunos otros que ustedes lo detectan que tiene contexto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la tarea. Van a buscar un pasaje y ustedes mismos me van a explicar. Ustedes me explican el pasaje, cualquiera, basado en contexto, inmediato, llamemos cercano que es el mismo capítulo, lejano, que es el libro, y remoto que es otro testamento. Entonces escogen su pasaje de las Sagradas Escrituras
y me lo explican bien explicadito según la relación que tiene con el contexto inmediato, con el cercano que es el mismo capítulo, con el lejano que puede ser el mismo libro y con el remoto que puede ser el otro testamento. Si lo tomaron del antiguo, entonces van a buscar en el Nuevo Testamento, o si es en el Nuevo, lo van a buscar en el Antiguo Testamento. Si no encuentran en 66 libros y en todos esos miles de capítulos y miles de versículos un texto que cumpla con eso, entonces cerramos el seminario, listo, ya no hacemos más nada. Porque en 66 libros tiene que haber, aunque sea uno, que cumpla todo eso. ¿Listo? Entonces, recuerden que existe algo que se llama concordancia. No hagan oración fervorosa a las 3 de la mañana para que el Señor les revele cuál es el texto que cumple esto. No, oren sí para estudiar la Biblia, pero no pongan a hacer oración, Señor revélame, porque el pastor va a cerrar el seminario y yo no he encontrado nada. No, busque en la concordancia, La concordancia es una bendición, entonces usted busca ahí y comienza a cotejar. No me vayan a llegar, mis amores, con 36, 58, 70 citas de contextos inmediatos lejanos, no. Explíqueme y diga que según el otro capítulo, el otro libro, según el Antiguo Testamento, lo que usted está explicando es así. No porque a usted se le ocurrió, sino porque en su lectura juiciosa, ponga las citas ahí, en su lectura juiciosa de por lo menos 4 citas, ¿cierto? Pues es obligatorio porque son 2 textos anteriores, 3 anteriores, 2 posteriores, entonces usted ya lo explicó, ¿cierto? El cercano, entonces usted dice, el capítulo viene hablando de tal doctrina. El lejano, entonces, por ejemplo, la carta a los Gálatas habla de la justificación, o el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ese sería el lejano con otro libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, Gálatas y Romanos están relacionados, entonces ese es el lejano. De Gálatas encuentra usted paralelos con Romanos, ¿cierto? Y el remoto, entonces usted dice según Deuteronomio, según etcétera, etcétera. No me digan que no, mis amigos. Arrancamos ahora con pasajes paralelos. No es el paralelismo que hicieron la tarea muy bonita de ascendencia, no, son pasajes. ¿Qué es paralelo? Entonces paralelo es esto, ¿cierto? Eso es paralelo. En una oportunidad dije paralelo aquí a algo así estábamos instalando, dije paralelo a esto, y digo, hábleme en español que yo no entiendo eso de paralelo, me dijo. Entonces hablemos de lo técnico aquí, no por allá. Con los brutos no hablemos así. ¿Listo? ¿Eso es qué? Paralelo. Es una línea igual que la otra, es equidistante, como las 2 columnas. Son paralelas, ¿cierto? Pero están relacionadas las 2 totalmente, ¿cierto? Están haciendo la misma función. Bien. Los pasajes paralelos son fundamentales para toda clase de doctrina. Apunten ahí. O sea, no hay doctrina sin pasaje paralelo. Es fundamental el pasaje paralelo en las doctrinas, porque no se puede hacer doctrina de un solo versículo, sino tiene que esa doctrina estar esparcida, tiene que estar respaldada, amén, incrustada en todas las Sagradas Escrituras, como la corona que tiene un sinnúmero y una multitud de gemas que están allí. Eso, entonces se llama pasajes paralelos.
principio hermenéutico. Principio hermenéutico. Entonces los principios hermenéuticos son unas leyes, ya usted lo tiene ahí en su cuaderno, las leyes, Lidita, que rigen la interpretación, ¿cierto? Entonces en ese pasaje, en ese principio hermenéutico, o también se llama, este principio hermenéutico, el paralelismo, pasajes paralelos, ponga. Estudio sistemático. Entonces, la teología sistemática o el principio hermenéutico en cuanto a estos pasajes paralelos es que usted arranca desde Génesis. Fe, arranca desde Génesis y su estudio concluye en Apocalipsis. Usted hace un barrido y un rastreo en todos los 66 libros. Doctrina de la gracia, Génesis, y hace un barrido hasta Apocalipsis. Doctrina de la soberana elección, hace un barrido, y así sucesivamente. La doctrina del infierno, la doctrina de Satanás, la doctrina de los ángeles, doctrina de los demonios, la doctrina del Dios Trino, hace un barrido. Por ejemplo, un reto excelente: busque en el Antiguo Testamento pasajes trinitarios, encuéntrelos. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento no hay pasajes trinitarios. Hay. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? La tierra estaba desordenada, estaba vacía. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas. No, es que estaba hablando con él mismo, porque uno dice: ¿y ahora cómo hago esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad nosotros somos tan tontos? O hagamos al hombre, le está hablando de un Dios trino. Pero resulta que en Isaías hay otro pasaje donde Jehová envía a Jehová. Jehová envía a Jehová. Y Jehová honra a Jehová y obedece a Jehová. ¿Cómo es eso? Entonces está hablando claramente del Padre y del Hijo, ¿cierto? Y el Hijo es Jehová, como no, el Hijo es el Señor Jesucristo, es el Jehová del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo, Jehová del Antiguo Testamento, obedece a su Padre. ¿Sí fue el que le obedecía al Padre? ¿El que hacía lo que el Padre le había dicho? Entonces, más bien hay que dejar de ser el necio y ser un humilde y hacer caso a la Biblia, es lo más correcto. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿entendieron este sistema, este estudio sistemático de los pasajes paralelos, este principio? Entonces ese es el barrido que usted hace. Arranca desde Génesis hasta Apocalipsis. Si yo voy a hablar de la condenación eterna, el infierno eterno, arranco en Génesis y termino en Apocalipsis y hago el barrido. Entonces usted dice: encontré 170 textos que me hablan de la condenación eterna. Y comienzo a organizarlos. Y ahí están. Eso se llama buscar los pasajes paralelos. Un principio hermenéutico es averiguar cuáles otros pasajes se enfocan en el mismo punto gramaticalmente, históricamente y doctrinalmente. Son tres cosas que ustedes tienen que mirar. Gramaticalmente, históricamente, y C, doctrinalmente.
Mire, ponerles una tarea fácil a ustedes es busquen la Biblia la soberana elección. Lo hace Gina, lo hace Dana, lo hace cualquiera. Porque son montones y montones de textos donde habla de que Dios en su soberanía dijo, es usted. ¿Cierto? Y por ejemplo en Romanos, entonces usted encuentra en Romanos donde dice que los dos mellizos estaban en el estómago de la mamá, que ninguno había pecado, ninguno había hecho, pero tampoco habían hecho bien, tampoco habían hecho mal, porque uno en la barriga de la mamá, qué bien puede hacer o qué mal puede hacer. Está oficioso allá en la barriga, ¿cierto? Y sin embargo, estando en la barriga, Dios dijo, amé a Jacob, aborrecía a Esaú. Eso se llama soberana ¿qué? Elección. Recuerden que los arminianos, cuyas raíces aún permanecen en nuestra amada iglesia, raíces arminianas, odian, detestan y desprecian, persiguen, refutan la soberana elección. Porque es más bonito decir que la puerta está abierta para todos y que el hombre rechaza la salvación y Dios dice, bueno, si la rechazaron, yo me lavo las manos, dice Dios. O sea, Poncio Pilato siguió el ejemplo de Dios, se lavó las manos. Pero mi Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió a un grupo selecto de salvos y dijo, estos son. Esos irán naciendo a través de la historia y el Señor con sus medios, que Él mismo, medios de gracia se llaman, que son la predicación del Evangelio, la iglesia visible, que son las iglesias locales, el Señor va llamando a los que escogió antes de la fundación del mundo y los va intentando colocando en su cuerpo, ¿cierto? Odian, refutan e insultan la expiación limitada. Dicen que eso es herético. ¿En serio, de verdad ustedes creen que Cristo murió por la gente que se condenó antes del diluvio? ¿Y que Cristo murió por esa gente también? ¿Y que esa gente antes del diluvio rechazó a Cristo? O sea, no hay un poquito de pensamiento racional, teológico. Pero cuando dicen su Dios es un monstruo, el que solamente escogió a unos y dejó a los demás en sus pecados para ser condenados, es un monstruo. Yo no he escuchado al primero que quiera ser abogado del Satanás y de los demonios, que son criaturas de Dios también. El diablo es criatura de Dios, ¿no? Y los demonios También. Pero yo no escuchaba a nadie abogando y diciendo, hombre, pero ¿cómo es que los va a crear y los condena? Nadie ha escuchado eso. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces la invitación mía es que ustedes amen este libro, adoren este libro, lo amen, lo lean, lo disfruten, lo estudien y sus corazones tendrán paz. El mío tuvo paz cuando entendí la soberanía de Dios. Y a partir de ese momento mi corazón tuvo una plena paz. Señor amado, si estoy en tus manos, mi salvación está segura. Si no estoy en tus manos, haga los esfuerzos que haga, me yaceré en el infierno cuando esto termine. Y cuando yo esté en el infierno, lo dijo también R.C. Sproul, y cuando yo, Pedro, esté en el infierno, diré desde allá, es lo que me merezco, es tu justicia, es tu soberanía. No porque me lanzaste acá, no, Señor, en tu soberanía, aquí es donde yo debo estar. ¿Sí lo entienden? Sí, Listo. Tremendo, me puse a predicar, a hablar de doctrinas, de todo esto. Bueno, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Primero, lo primero que van a hacer es verbal, es el primer paso. Su punto del punto, ¿listo? Yo no sé ustedes cómo, si ustedes entienden ustedes mismos.
Uno, su punto del punto. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, mis amores, es Espere, papi, que estoy. el estudio o análisis verbal. Hermenéutico, ¿sí? Lo primero es principio hermenéutico. A ver, muy bien, Linita, muy bien por preguntar. Lo primero que mi hija hace es buscar en todos los libros de la Biblia ese tema del que usted está interesada, cualquiera que sea. Ese es un principio. Ese es el principio, esa es la parte sistemática, ¿listo? Cuando ya mi hija definió qué es lo que va a estudiar, entonces lo primero que hace de ese estudio que usted va a hacer es el análisis verbal. Estudio sistemático. Eso, el análisis verbal. Entonces, otra vez surgen los mismos conocimientos que ya tenemos, pero los seguimos reforzando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de la palabra Dios. Dios. Entonces, cuando usted comience a hacer el recorrido, Lina, de la palabra Dios, de repente va a encontrarse por allá en algunos pasajes que aparece Dios así. Entonces, usted deduce de su análisis verbal que esta letra me está diciendo que él y él no son el mismo. ¿Listo? Entonces, de repente aquí va, en su análisis verbal, aquí va a encontrar el Dios de este siglo. Entonces, texto descartado, porque yo estoy estudiando es al único Dios soberano. ¿Texto qué? Descartado. Y así sucesivamente. ¿El análisis qué? Verbal. Entonces se refiere al mismo vocablo, a la misma palabra, al mismo término, y usted lo va a buscar. Y si son perezosos, no les recomiendo. No les recomiendo. Y si son perezosos, no les recomiendo prácticamente ningún ministerio de la iglesia, pero no les recomiendo menos el de la enseñanza. No se meta por ahí. Si usted es perezoso y si usted hace como ciertos siervitos que dicen, uno abre ahí, usted abre ahí, Nelson. Yo lo paso el otro domingo y usted abre ahí. Y dice así, Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y usted arranca a decir, vea, hermanitas, llamen a sus maridos y díganles que vengan acá. Si ve que la palabra se está ordenando. No, mis amores, si son perezosos, no le hagan por ahí. Porque usted tiene que buscar el vocablo de Dios, tiene que buscarlo en toda la Biblia. Y sabe que, mis amores, la concordancia a veces me arroja hasta 800 versículos. Y toca leerlos todos. Entonces, si es perezoso, no lo haga. Y podría retirarse del seminario también. Porque esto no es para gente floja. Esto es para gente que ame el estudio, que le guste el estudio, que se apasione, que sea dichoso estudiando. ¿Listo? ¿Cuál es el primer paso? Análisis verbal. ¿Listo? Que es el vocablo, fe. Fe y fe, o amor. Y entonces usted va encontrando, no como hacían, precisamente lo decíamos con Brayita. Entonces, los que comenzaron a esforzarse un poquito más, los primeros hacían esto. Ve y llama a tu marido y dile que ven acá. Entonces las hermanitas llamando a sus maridos, amor, que ven acá. Esos eran los primeros. Otros comenzaron a preocuparse y se dieron cuenta que la Biblia tenía una columna central aquí, la 1909, esta columna central, y que tenía aquí referencias. Entonces comenzaron a buscar. Obviamente los envía a textos paralelos, pero sin el análisis son peligrosos. Son peligrosísimos. Entonces ellos arrancaban y decían, bueno, es como 40, es como mucho, vamos a sacar 10. Y se iban con sus 10 textos, pero resulta que había textos que los sacaban fuera de la atmósfera. Los llevaban hasta Plutón. Alcanzaban a orbitar la estrella de Sirio.
Y de repente cuando la iglesia hacía, así que uno parece que se lo van a absorber. El bostezo tan impresionante, porque usted ya lleva 2 horas hablando, el pastor Pedro 2 horas hablando. Entonces cuando volvían y aterrizaban, hacían ciertas estaciones en la Luna, en Plutón, en todo esto, cuando volvían a aterrizar, ¿de qué era que yo estaba hablando? Ni idea. Grave, no hagan eso. Y aún en Nepal se pueden percibir esas situaciones. ¿Listo? Cuidado, cuidado con eso. Siempre ustedes tienen que hacer el análisis. Porque, por ejemplo, si se lanzan ustedes a hablar de la palabra amor, entonces usted va hablando amor, amarás a Dios, y de repente va a encontrar un texto que dice que Salomón amó a sus mujeres, plural, Lina. Y usted ya está en el púlpito, Lina, y dice, bueno, gracias a Dios, aquí en esta iglesia no somos pastoras, pero bueno, y usted ya está ahí, Lina, y Salomón, bueno, hermano, pues bueno, de todas maneras, en el Antiguo Testamento, dijo un siervito, ya estaba embalado, ya que, ya cuando usted la hermana, ya no hay, sí, en el sermón no le han hecho reverso. Dijo, en el Antiguo Testamento no era pecado, pero ahora sí es pecado. Pero de repente otro dice, explíqueme eso que en el Antiguo Testamento no era pecado. ¿Cómo así? Porque dice que Salomón amó a sus 1000 chinas, a todas las amó con mucho amor. Y está la palabra amor, ¿cierto? Y cuando se habla de amar el pecado, y cuando habla de amar el mundo, usted tiene que definir de qué es lo que va a hablar. Por eso, en lo poquito que les di de homilética, que ahorita cuando arranquemos con homilética, tienen que, mejor dicho, ser súper aplicados, porque aquí tienen que llegar sermones. En homilética tienen que llegar sermones acá. Sermones. Tienen que llenarme esto de aquí de sermones. El sermón de Lina, el sermón de Nelson, el sermón de Ana, sermones tienen que llegar acá. Es más, si veo uno bueno, hasta me animo. Dejémoslo así y arranquemos. Entonces, ¿de qué está hablando? Iba a cruzar a alguien. Ya me estoy poniendo viejo, se está poniendo viejo. Del análisis verbal y de todo eso, bueno, ok. Olvídenlo. Sí, aterrizar y toda esta cosa, ¿cierto? Bien. El conceptual. El siguiente es el conceptual. Ok, estamos hablando. Bien. No, precisamente la idea era esa. Sino que cuando uno definitivamente es chistoso, es chistoso. Se pones ahí con su... Pero esto es natural, esto no es programado, ¿listo? No se pongan a hacer eso en el púlpito. Si le brota naturalmente, háganlo. Si no, no, porque se le nota y ahí te quedas como un payaso. Si le brota, eso es cierto. Entonces, mire, va usted estudiando amar a Dios, pero usted no ha hecho el análisis ni nada. Cuando le sale que Salomón amó a las 1000 mujeres, entonces usted se problemó porque está diciendo que es correcto amar más de una mujer. ¿Sí ve? Y entonces ya usted entró en un problema gravísimo en contra de los principios de la moralidad, porque le está diciendo a los siervos que están sentados ahí que pueden amar a su chamaca y a otras 2 o 3 más. Gravísimo. Y así sucesivamente. Entonces, análisis siempre verbal, ¿cierto? Nos vamos ahora para el conceptual. ¿Qué entenderían ustedes por conceptual? Concepto, sí, lo que están diciendo concepto están bien. El concepto de los textos.
Sí, correcto. Escuchen aquí. El conceptual es donde hay una correlación de los hechos o ideas. Están relacionados. No es exactamente la misma palabra. No es el vocablo. No es el vocablo. No exactamente dice Dios, pero sí está relacionado con Dios. ¿Sí estaban aquí? Sí. No dice exactamente la misma palabra. El primer análisis que usted hace es el vocablo, la palabra, fe, amor, gracia, etcétera, etcétera. Ahora usted se va con los paralelos que tienen un mismo concepto, no la misma palabra exactamente, sino el mismo concepto. ¿De acuerdo? Hay montones. Entonces es donde hay una correlación de los hechos o ideas, es decir, no hay literalmente el mismo verbo. ¿Se da cuenta? No es exactamente la palabra amor, pero usted comprende que tiene una correlación. Los dos pasajes están relacionados y usted va allá y le sirve, es maravilloso. El mismo verbo, pero hay un acontecimiento o una idea similar que está correlacionada. Sería el caso del concepto, por ejemplo, de la mentira. Buscaríamos todas las ocasiones en las que una persona mintió, sin que necesariamente en el pasaje aparezca la palabra mentira en el texto. ¿Quedó claro, mis amores, o no? Entonces, maneja el mismo ¿qué? El mismo concepto. Esos pasajes son fenomenales, son maravillosos, son supremamente excelentes. Al estudiar un pasaje paralelo se recomienda seguir un orden, es decir, hacerlo de una forma ordenada. Podría ser de menos a más, de inductivo a deductivo. Iríamos dentro del mismo capítulo, al mismo libro, al mismo testamento y entonces a toda la Biblia. Entonces es lo mismo que hemos venido viendo. Entonces usted arranca con un orden y lo primero que hace es introducir el vocablo, el concepto. Eso es lo primero que usted hace. Arranca capítulo, libro, testamento, toda la Biblia. Introduce usted su tema, ¿cierto? Bien sea su vocablo o bien sea su concepto. Eso es lo primero que usted hace. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a estudiar Mateo 28. Escriban ahí Mateo 28. Mateo 28. Y nos da un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver con este ejemplo aquí que nos están dando estos muchachos tremendos. Mateo 28, primero arranquemos con Mateo 28. Nos vamos a ir con misiones. Misiones, ese va a ser nuestro... Mateo 28, ¿cierto? Entonces vamos a analizar todo el pasaje con su contexto, con todo. Dice, pero 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
ese sería el epicentro. Ese es el epicentro. Usted va a arrancar desde ahí, ese es su epicentro. Decidió usted arrancar desde ahí, no por allá en otro lado, sino arrancó ahí. Ahora toma la concordancia o cualquier otro sistema como la Thomson y todos esos sistemas que hay de referencia y arranca entonces a trabajar con el concepto de las misiones. Aquí nos dicen que haciendo todo ese seguimiento, ese barrido respecto a ese, que probablemente podríamos llegar a Génesis capítulo 12, vamos a ver si es verdad. Y usted comienza a disfrutar tremendamente respecto al estudio de la palabra del Señor. Vamos a ver si es cierto. Tienen toda la razón, dice así. Verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Se da cuenta que eso es una misión, pero ahí no es que esté hablando de lo mismo. Perdón, no es que existan los mismos vocablos, sino es un seguimiento a un pasaje paralelo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, que te bendeciré, etcétera, etcétera. Le prometió que serían benditas, verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí encaminando y yendo hacia el Negueb, y nos está hablando de que estaba cumpliendo fielmente ¿qué? La misión que el Señor le había dado, le había encomendado. Entonces espero que haya quedado claro esa parte, que haya quedado bien. Vamos a mirar otros ejemplos. Todavía nos quedan 5 minutos. Vamos a mirar otro ejemplo. A ver, Mateo 9. Vamos a seguir este ejemplo, a ver cómo nos va. Estamos analizando los pasajes paralelos que tienen el mismo vocablo o el mismo concepto. Dos formas de estudiar pasajes paralelos: vocablo y ¿qué? Y conceptos. Mateo 9. Alcanzamos a mirar este ejemplo. Mateo 9, del 2 al 8. Entonces leamos desde el 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios,
que había dado tal potestad a los hombres, en este caso de perdonar los pecados y sanarlos. Marcos 2, vayan a Marcos entonces, a ver cómo nos va con este ejemplo. Marcos 2, del 2 al 12, del 2 al 12, vamos a ver. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Mismo episodio, detalles diferentes. Mismo episodio, detalles diferentes. Contradicción de la Biblia. No. Es que si estamos con Brian en el mismo escenario y nos preguntan lo que pasó, él tendrá unos detalles y yo tendré otros de lo que aconteció. Eso fue lo que pasó. ¿Listo? Sean buenos analíticos, sean juiciosos, y el próximo sábado entraremos con algo delicioso, rico en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que se llama el lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Entonces vamos a disfrutarlo un montón. Disfruten los pasajes paralelos. Bien, vamos a repartir tareas. Sigan las recomendaciones, por favor. Gustavo. Sí, podemos pasar así, Linita, tú pasas ahí. La hermanita Jazz. La hermanita Lina Bedoya. Seguir recomendaciones. La hermanita Lina Bedoya. ¿Qué diferencia? El hermanito Carlos Álvarez. La hermanita Lady Alonso. Está su complemento, la otra parte de su carne está presente. Esto debería ser tal vez Beatriz, ¿cierto? Pero no hay nadie de allá, ¿no? Sí, está
Él me lleva las de Beatriz, bueno. Creo que son estas tres, hermanito Jerry. Se las entrega, por favor. La hermanita Gladys Castro. Hermanita Gladys Castro, pásenle ahí. Hay unos consejos ahí. El hermano Brian. Sí, mamita. Se me olvidó la prenda.